Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la verdad de Dios, la palabra profética para este tiempo que estamos viviendo. Cuando digo la palabra profética es porque está en las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. No son mis sueños, ni mi idea, ni mis pensamientos, sino lo que está en la Biblia, la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Es lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 24. Del 31 en adelante. ¿Qué está indicando? De la higuera, está hablando del pueblo de Dios, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto es palabra profética que está indicando con toda claridad por los hechos que están ocurriendo, que estamos a las puertas de este evento glorioso que va a ocurrir. La iglesia de Jesucristo será levantada. Ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Algunos dicen será en este mes, para la fiesta de la trompeta. No sabemos el día y la hora, pero cada vez estamos más cerca de este evento glorioso, que es inminente. Jesús mismo dijo, ciertamente vengo en breve. Amén, sí ven, Señor Jesús. Esto dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 20. Está todo lo que comparto en la palabra de Dios. Por eso es vital que nos preparemos, que estemos en buena relación con Dios y en buena relación también con nuestros hermanos y con todo. Que nuestro corazón esté limpio delante de Dios. Porque en cualquier momento nos vamos a encontrar con Él. Por eso estamos compartiendo acerca de la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios en este tiempo. La palabra, la Biblia, la palabra de Dios, el Señor ha dejado con el propósito de enseñarnos, para que sepamos, para que conozcamos a Dios, para que sepamos la voluntad de Dios, para que sepamos lo que Él quiere de nosotros, para que nosotros podamos agradarle, guardando sus mandamientos en este tiempo final que estamos viviendo. Por eso necesitamos acercarnos a Él más que nunca. Por eso vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios, especialmente lo que dice en 2 Samuel capítulo 12, el verso 9. Solamente vamos a estar meditando, sin lugar a dudas vamos a estar viendo el contexto que ya hemos compartido, que tiene que ver del capítulo 11 y 12 acerca de David, el pecado de David y todo lo que eso conlleva, y cómo Dios, a través de su verdad, de su palabra, revela la verdadera condición del hombre por su verdad. Y dice así la palabra de Dios. Dice Dios: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Véanse lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Tenemos que ver qué importante es cuando falta el temor de Dios. La falta de temor es el peligro más grande que estamos viendo en este tiempo, lamentablemente. ¿Qué significa temor de Dios? No significa miedo, sino significa reverencia, respeto a la autoridad. Eso significa que si yo reverencio a Dios, si tengo respeto a Dios, no lo voy a ofender a Dios, sino que me voy a sujetar a su ley, a su verdad,
a su palabra para vivir conforme a ella. Eso significa reverencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Porque dependemos de aquel que todo lo sabe y que todo lo puede. Y necesitamos más que nunca vivir en relación, en intimidad con nuestro Dios. Aquí está diciendo por qué el énfasis está hablando a través del profeta Natán, está hablando Dios y le está diciendo por qué tuviste en poco la palabra de Jehová. Por todo lo que anteriormente ya hemos dicho, por todo lo que hizo David, que él pecó, cometió adulterio, codició a la mujer ajena, mató. Fíjense que 3 pecados que están en los mandamientos que David cometió. Y él mismo sentenció que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Pero, y aquí confronta con la palabra de Dios. Cuando hay falta de temor de Dios, es cuando nos pensamos a deslizar y comenzamos a bajar a Dios a nuestro nivel. Inclusive pensamos que nosotros podemos decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Y estamos en grave peligro cuando pensamos que el que creó los cielos y la tierra, el que es Señor de señores, Él va a estar a mi mismo nivel. Inclusive puede decir el barro, la vasija, puede decir al que lo hace, ¿por qué me haces así? Él es el creador, Él es el que está sobre todo, es el Señor. Significa que yo soy siervo de Jesucristo. O sea que yo no puedo agregar ni quitar nada a la verdad de Dios, sino que debo sujetarme a la palabra de Dios. Cuando hay falta de temor, pareciera que todo es permisivo. Uno puede cometer pecado, puede vivir así nomás, y con tal al final Dios me perdona. Sí, bueno, uno puede decir, podemos tratar a Dios de vos. Bueno, se está hablando del lugar que ocupa Dios en tu vida. Es el Señor. Y cuando no hay respeto, no hay reverencia, estamos en peligro. Eso no significa que Dios anda con un látigo para darnos, sino significa el lugar que ocupa Dios en nuestra vida. Y la palabra de Dios. Por eso dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Por qué? Tenemos que saber que la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Desde Génesis, Dios dijo a Adán, en capítulo 2, verso 17, le dijo, de todo árbol que está del huerto podrá comer, pero menos del árbol de la ciencia y del bien del mal no comerás, porque ciertamente que el día que de él comieras, ciertamente morirás. O sea que la palabra de Dios se va a cumplir, nada impedirá que la palabra de Dios se cumpla. Por eso que uno debe sujetarse a la palabra de Dios, uno debe obedecer a la palabra de Dios. Yo debo obedecer no a mi manera. Si uno lee, por ejemplo, 1 Samuel, que ya hemos compartido, 1 Samuel capítulo 13, cuando Saúl tenía que esperar 7 días para ofrecer el sacrificio que viniera el profeta Samuel. Y ustedes van a ver a través de la historia, se lee en el capítulo 13 de Samuel, que Saúl ofreció el sacrificio cuando a él no le correspondía hacerlo. O sea, desobedeció a la palabra de Dios. Después las excusas que uno puede decir, porque el pueblo se dispersaba, los soldados y todo. Uno puede encontrar muchas excusas o argumentos, pero nada justifica la desobediencia. Y en el capítulo 15 de 1 Samuel, cuando Dios dijo que exterminara totalmente a los amalecitas, cumpliéndose la palabra profética, tampoco Saúl cumplió, sino que se quedó con los animales más gordos y se quiso justificar que era para ofrecer holocausto a Dios. O sea, se agrada a Dios más el holocausto y víctima como que se le obedezca a la palabra de Jehová. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Porque como pecado de
Adivinación es la rebelión. Y como ídolo, idolatría, la obstinación. Y esto reunía todos estos pecados. Saúl, por ejemplo. Saúl insistía que él obedeció a Dios cuando claramente era desobedecido. No es que yo debo obedecer a Dios como a mí me parece, como para quedar bien con los demás, para quedar bien con la gente. El siervo de Dios debe decir la palabra de Dios y obedecer a Dios, no conformarnos a este siglo. Como dice Romanos capítulo 12, verso 2, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conforméis a este siglo. Y lamentablemente la apostasía viene por el conformarnos a este mundo, para no decir nada que pueda ofender, para que todo esté bien. Entonces todo es permisivo. Uno tiene que confrontar y decir la palabra de Dios. Aunque sea duro, Dios siempre va a confrontar. Y esto es importante. El Señor Jesús dijo, el que oye mi palabra y no la guarda, yo no lo juzgaré, pues yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero el que me rechaza y no recibe mi palabra, ella los juzgará en los días postreros. O sea, la palabra misma será la que juzgará. Por eso que es importante vivir conforme a la palabra de Dios. Porque si no rindes aquí, en la eternidad, te vas a enfrentar con la realidad. Y allí no habrá hacer falta ni que se te diga, porque saldrá en evidencia la verdadera condición y recibir el pago por los hechos. Por eso necesitamos nosotros valorar la palabra de Dios, no tomar en ameno o livianamente lo que Dios dice. Por eso, no solo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es importante. No solamente yo debo saber, sino que yo debo hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hay tanto para hablar en cuanto a esto, de menospreciar, de no tener en menos, de no valorizar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios convierte el alma. La palabra de Dios es la que nos muestra la grandeza de mi Dios. Por eso debemos amar y adorar al Señor y gozarnos en su palabra. Amar la palabra de Dios. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios para tu vida? Tomamos livianamente como dice acá, lo confrontó con esta realidad el profeta. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo los malos delante de sus ojos. Haciendo los malos delante de sus ojos. El hombre a veces quiere ocultar lo que no puede hacerlo. Probablemente pueda engañar a tu mujer, pueda engañar a tu marido, pueda engañar a todo. Pero lo que estás haciendo, lo estás haciendo delante de los ojos de Dios. Si nosotros fuéramos conscientes de esta realidad y pensamos que Dios te está viendo, Dios está sabiendo tus pensamientos. Dios sabe lo que vas a decir y aún antes que lo digas. Inclusive dice que cada uno dará cuenta por cada palabra ociosa que salga de vuestra boca. Fíjense qué impresionante. Lo que ve, lo que piensas, lo que hablas y lo que haces, lo está haciendo delante de sus ojos. Dice, no hay cosa creada que no sea puesta de manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas
y abierta los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjense la profundidad. ¿Qué significa estar de nuevo? Y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, que es a Dios. Nadie podrá ocultar nada. Probablemente aquí podrá engañar al mundo entero, pero delante de Dios está delante de sus ojos. Por eso que es importante que comencemos a revisar nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir, que esté en armonía a la voluntad de Dios, sabiendo que Él te está viendo. Si uno fuera consciente de esta realidad, saber que si sabe que te está viendo, ¿haría lo que vas a hacer? Si sabes que Dios te está viendo y te está escuchando, ¿diría lo que está diciendo, lo que vas a decir? Es una realidad. Dios está viendo. Y en la eternidad, cuando partamos, todo no hace falta ni que diga, porque todo será puesta en evidencia totalmente. Nadie podrá excusarse ni justificarse por nada. Todo está delante de Dios. Por eso mucho viene el pecado a veces por la ignorancia. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero eso tampoco se justifica. Fíjense que por la ignorancia el pueblo pereció. O sea que la ignorancia no te justifica, sino al contrario, perece por falta de conocimiento. Por eso necesitamos conocer a Dios y saber que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe y que Dios todo lo puede. Nadie puede esconderse de Dios. Nadie puede huir de Dios. Todo está delante de sus ojos. Pero el pecado, cuando uno peca, está en la oscuridad. Y uno piensa que nadie te ve, que puedes engañar al mundo entero. Inclusive algunos piensan que hasta a Dios le puedes engañar. Te estás engañando a ti mismo, porque Dios conoce todo. Y fíjense que lo que le dice Dios a David, eso está algo tremendo. Dice: a Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Fíjate que lo dice, lo mataron los enemigos, lo mataron los soldados. Le dice, lo mataste. O sea que él lo mató, no los enemigos, porque él lo mandó al frente. Estaban todos los planes de él para quedarse con la mujer de él. Cometió adulterio, muerte y todo lo que trae el pecado. Pero Dios lo confrontó con una realidad que uno piensa que nadie lo sabe. Y Dios conoce todo. ¿Y cuál fue la intención? La intencionalidad. Y no puede justificarse. Y quedarte con su mujer. Y heriste con la espada de los hijos de Amón. O sea que él no usó la espada directamente, pero indirectamente utilizó a los hijos de Amón para matar a Uría y así quedarse con la mujer de él. Esto es cómo Dios confronta con el pecado que cometió David. De igual manera, Dios conoce todo nuestro corazón, conoce toda nuestra existencia. Por eso necesitamos acercarnos a Dios más en este tiempo profético que estamos viviendo, porque Dios todo lo sabe. Si Él los confronta es para que nos arrepintamos, para que volvamos a Dios. Ahora, ¿qué hacemos cuando Dios nos revela su palabra y nos muestra nuestra condición? Hay muchos que se justifican y muchos le echan la culpa a otro. Muchos tienen un montón de argumentos para justificarse. Pero no es válido, nada es válido. Saúl decía que todos los animales eran engordados, era para ofrecer sacrificio a Dios. Fíjate qué bueno sería. Pero está
deshabilitado, no sirve, no tiene valor, porque está en desobediencia. Él tenía que eliminar todo eso. Nada justifica. Por eso necesitamos pedir perdón a Dios, volvernos a Dios, que examine nuestros pensamientos, nuestros corazones, para que vivamos en santidad en este tiempo y así estar con Él por toda la eternidad. Quiero decirte que el árbol, cuanto más grande es, cuando más alto, al caerse el árbol, hace mucho, golpea más, hace más ruido y afecta, por supuesto, tiene afectación colateral. Y es así la persona. Cuando mayor autoridad tiene un cristiano, un líder, un pastor, al caerse, más efecto produce. Por eso el que le da más también será demandado. Tratemos de acercarnos a Dios y vivir haciendo lo que Él quiere. Amén. Entonces tenemos que saber, tenemos que valorizar la palabra de Dios. No podemos quitar ni agregar a la palabra de Dios. Y conformarnos a este mundo y minimizar la verdad de Dios. Dios, sus valores, su principio, su palabra no va a cambiar. El hombre cambia, el mundo cambia, pero Dios no va a cambiar. Él permanece siempre fiel. Así que es importante someternos a Él para disfrutar la vida cristiana que nos permite vivir este tiempo profético, porque Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Oremos al Señor. Gracias, Dios, por este tiempo que tú nos das, y gracias por tu palabra, Señor, porque se cumple conforme a tu fidelidad. Padre, gracias por las promesas que ya cumpliste en nuestra vida, por las promesas que cumplirás, Señor. Y gracias porque pronto regresarás y levantará a tu amada, a tu iglesia, para que esté contigo por toda la eternidad. Padre, gracias te damos por esta esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.